La semana pasada estuvimos viendo los índices y luego hicieron un ejercicio muy sencillo, ¿no? Para el laboratorio. El chiste era que practicaran un poquito más, pero realmente los ejercicios eran muy parecidos a los que vimos aquí, y los que tuvieron, espero que hayan sido al menos algunos, que hayan tenido la curiosidad de buscar en el libro. Pues de hecho, ahí van a encontrar los ejercicios que vimos en clase, los ejemplos que vimos en la clase de lunes, y de hecho también lo que vieron en el laboratorio, ¿no? Quizá ahí con unas pequeñas adaptaciones. Pueden, obviamente, todavía están a muy buen tiempo de revisarlo. Esta semana vamos a terminar con un tema pues, sí, estuvimos trabajando hasta ahora con datos de corte transversal. Ahorita les voy a recordar aquella clase hace muchísimo tiempo sobre tipos de datos. Hoy voy a hablar un poco de series de tiempo, que creo que están mucho más acostumbrados a graficar series de tiempo para otras de sus materias. Entonces, estoy segura que la parte de graficar como tal, pues ya la manejan. Pero bueno, de cualquier manera, si hay alguna duda, podemos aclararla, ya sea hoy o el jueves en el laboratorio. Y bueno, y aprovechando justamente que vamos a tener esa clase sobre series de tiempo, voy a vincular con la clase de la semana pasada de índices para enseñarles también otra cosa que a lo mejor ya han visto en otra de sus clases. En realidad espero que esto sea solamente un repaso, porque a estas alturas, tercer semestre, y sobre todo los que van en quinto semestre, pues es algo que ya tendrían que manejar así perfectamente. Pero bueno, previendo que tal vez no sea el caso, o que lo sepan hacer, pero que tal vez requieren reforzamiento, sobre todo espero que esa sea en todo caso la situación, pues vamos a ver esto de cómo se usa este índice en particular, del que platicamos un poquito la semana pasada, para deflactar. Y bueno, ¿qué significa esto de deflactar en el contexto de las series de tiempo? Como les digo, pues ya con esto cerramos la unidad de competencias. Por mi parte, hemos cubierto ya con esto los contenidos mínimos, e incluso algunas cositas adicionales. Entonces, pues ya lo que quedaría es, bueno, primero nos hace falta un examen. El examen va a ser el próximo lunes, 1 de noviembre. Revisé ayer el calendario porque tenía duda cuál era el día festivo, pero el festivo es el 2 de noviembre, el martes 2. Entonces, tenemos examen el lunes, a esta misma hora, y va a ser, pues como fue el primer examen, se pone en Classroom, y ustedes lo tienen que resolver a la hora de clase y regresarlo pues a la hora a la que termina la clase. Entonces, pues si quieren aprovechar también esta sesión, que va a ser realmente corta, si quieren aprovecharla para alguna duda, pues igual podemos hacerlo. Y bueno, si no, en la semana, pues vamos pues siempre les repito, ¿no? Como los canales habituales de comunicación, pues están abiertos por si tienen dudas, si quieren que comentemos algo. Pero entonces, primer anuncio muy importante: tenemos examen el lunes 1 de noviembre. Después del examen, como les digo, no es que se acabe el curso, no, otra vez repito, no se acabe el curso, sino que ahora van a estar trabajando en lo que va a ser su trabajo final. Van a tener más o menos un par de semanas, porque quiero que lo presenten, ¿no? Entonces tampoco es que van a tener ya todo noviembre, no exactamente, para que alcancen a presentarlo a sus compañeros, y también para que podamos evaluarles, o sea, que la última semana de noviembre, que es la última semana de clases, formalmente, pues ustedes ya tengan su calificación, ¿no? O sea, a mí me gusta hacer eso, creo que para ustedes también es mejor. Entonces, pues así nos vamos a organizar. Ahorita no les voy a decir, hoy no voy a explicar todavía cómo va a ser ese trabajo, lo voy a hacer hasta la siguiente semana. Entonces, va a haber una descripción muy detallada de lo que tienen que hacer.
pero como digo, hoy no vamos a hablar de eso. Obviamente el trabajo, pues la idea es que apliquen lo visto en clase, ¿no? Entonces tampoco esperen nada pues fuera así de lo visto, ¿no? O sea, nada extraño, no va a haber sorpresas, lo mismo que digo de los exámenes. Va a ser exactamente lo que hemos visto, una aplicación, y ya ese sí lo voy a describir con detalle hasta la siguiente semana. Y bueno, eso entonces creo que en cuanto a anuncios y organización, etcétera, pues eso es todo lo que tengo que decir por mi parte. No sé si alguien tiene alguna duda, y si no, pues empezamos con lo de esta semana. Maestro, ¿el examen de qué va a ser? De lo que hemos visto, de lo que hemos visto desde el último examen hasta hoy, hasta lo que veamos hoy. Ok. ¿Alguna otra duda? Sobre el trabajo pasado, maestra, yo tuve la duda de eso de los índices. Ya ves que hay dos tipos, es el de Passage, no sé cómo se le diga, y el de LICE, no sé qué. Las Peires y Pash. Ajá. Yo sé que son diferentes, pero al momento de interpretarlos, por ejemplo, el resultado, no sabía del todo cómo interpretarlos de diferente manera. Ok, pero ¿estuviste en el laboratorio? O sea, ¿le planteaste a Ale esta misma pregunta? Sí, nomás que no supo responder. Ok, bueno, lo que podemos hacer es que recuerden o sea, te voy a dar una respuesta corta, ¿no? Como para que un recordatorio de cuál es la principal diferencia. Y luego lo que podemos hacer es que en la semana, no muy tarde, de hecho antes de que tengan el otro laboratorio, podemos ponerles como pues como una interpretación posible, ¿no? O sea, acuérdense que lo ideal es que o sea, no hay una sola interpretación válida, ¿no? Cada quien finalmente pues tiene que poder hacerlo con sus propias palabras, ¿no? Entonces, no es que a fuerzas la interpretación tenga que ser como lo que le vamos a poner, pero podemos tener un ejemplo de cómo se interpretaría en específico el ejercicio que hicieron la semana pasada. Pero bueno, la respuesta ahorita corta es que de hecho vamos a utilizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es justamente pues es uno de esos dos posibles tipos de índices. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues que en uno los precios, las cantidades se fijan, y entonces el índice lo que representa es la variación de los precios a lo largo del tiempo. Ese es el que vamos a utilizar hoy. El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un ejemplo típico de ese tipo de índice. Y en el otro tipo de índice, pues en el Aspeires las cantidades están fijas en el año o en el periodo base, ¿no? Más bien eso es lo correcto en realidad. Y por lo tanto, entonces lo que refleja el índice, pues es cómo han cambiado los precios a lo largo del tiempo. Mientras que en el otro, las cantidades pueden cambiar, ¿no? Van cambiando, de hecho, es como la característica del otro índice, que o sea, las cantidades, acuérdense que funcionan como ponderadores, y entonces se van ahí, se expresan en el tiempo T, es decir, cada vez o sea, si tú estás calculando un índice anual, entonces T son los años, ¿no? Entonces, si empiezas en 2000, pues las cantidades se van a ir ajustando, 2001, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esos índices? Pues que esos índices, al ir ajustando las cantidades, pues van reflejando cambios pues en el comportamiento, en el consumo de las personas, ¿no? Porque pues no, a lo mejor no cambia mucho, muy rápido,
pero obviamente los hábitos de consumo de la población sí van cambiando. Hay cosas que consumimos ahora que no consumíamos hace 5 años, pues ahora simplemente con la pandemia, ¿no? Cambiaron muchísimo los hábitos de consumo. Entonces, pero incluso sin pandemia, que fue así un periodo tan atípico, pues ahora consumimos cosas, o bueno, pensemos, antes de la pandemia, pues ya consumíamos cosas que a lo mejor hace 10 años pues no consumíamos o no ocupaban un lugar tan relevante en nuestra canasta de consumo. Entonces el otro índice, pues al ir incorporando las cantidades del año corriente, del tiempo T, pues se va ajustando, pero entonces ya no refleja, ese índice ya no solo refleja el cambio en los precios, sino que también va a reflejar estos cambios en los perfiles de consumo, digamos, ¿no? Por eso es que el que nos sirve para medir los cambios en los precios, así estrictamente, pues es en las PEIRES, que fija o sea, que se pondera con las cantidades en el año base o en el periodo base. ¿Qué periodo base? Pues bueno, vimos, ¿no? Ahí de hecho, creo que por aquí debe estar, cuál es el periodo base que se está considerando actualmente, ¿no? Y bueno, y vimos que justamente el cambio en el Índice Nacional de Precios al Consumidor es la inflación, porque ese índice sí refleja, o sea, los cambios sí reflejan lo que únicamente los cambios que han ocurrido en los precios, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la explicación en general de la diferencia entre ambos, y obviamente pues esto lo pueden llevar al tema que quieran. Por ejemplo, ahí en el laboratorio pues tenían, nosotros, bueno, el Índice Nacional del Precio del Consumidor lo usamos para ver cuál es el comportamiento del valor de una canasta, de la canasta de consumo del mexicano promedio, ¿no? O de la persona promedio en México. Pero en uno de sus ejercicios, en la tarea, era como para ver del valor de las colegiaturas, ¿no? O sea, tenía que ver con colegiaturas y educación superior. Entonces, bueno, o sea, obviamente puede cambiar de qué estás hablando en particular, pero en general, pues acuérdense que los índices son para eso, ¿no? El valor de algo, o sea, en el caso del INPC, pues de la canasta de consumo promedio de las personas que vivimos en México. En el caso de su ejercicio de clase, pues era otro tipo de canasta, con servicios muy específicos, pero bueno, la diferencia sustancial pues es esto que les digo. Y el que vamos a usar ahora pues es el ASPEIRES, porque ahora van a ver cómo lo vamos a usar. Entonces, para completar, o sea, para que sea algo, porque no quiero ahorita tomar tiempo para volver al ejercicio, porque estoy segura que lo vieron detenidamente con Ale el jueves. Lo que puedo hacer es eso, incluir si les parece bien, y sobre todo a la persona que hizo la pregunta, podemos incluir una interpretación de cómo podría quedar, ¿no? Y siempre con esta idea de que pues la lean, la piensen y traten después de ustedes de explicarlo con sus propias palabras. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Si hay alguna duda, ¿pueden por favor abrir su micrófono? Profe, ¿el examen será de opción múltiple? ¿O como el pasado? El examen, nunca en mi vida he hecho un examen de opción múltiple, y creo que nunca haré un examen de opción múltiple. Es más bien esperen algo como el primer examen. ¿Alguna otra pregunta? Profe, le quería preguntar algo, pero no sé si quedarme al final. ¿Se puede quedar al final o...?
o de una vez? Depende, ¿es una cuestión personal? Sí. Entonces, si quieres, no me puedo quedar al final porque tengo otra clase, pero si quieres, como siempre les digo, con gusto, si me mandas un correo y me comentas más o menos ahí qué es lo que quieres comentar, perdón, valga la redundancia, perdón, podemos hacer un espacio. O sea, si lo podemos resolver por ese medio, pues yo con certeza voy a contestar tu correo. Pero si necesitas que lo hablemos sin problema, podemos ponernos de acuerdo para platicar. No, creo que eso es lo que se puede tomar por correo, no hay problema, le mandaré mensaje entonces. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, ¿estamos listos? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, entonces, como les digo, es un recordatorio de hace ya varios lunes atrás. Vimos que hay distintos tipos de datos, ¿no? Y dijimos, es muy importante entender la información, o sea, finalmente esta clase, pues como se han dado cuenta, ya espero que ahora sí, ya en la semana número 12, pues ya todos tenemos muy claro, pues, para qué era esta clase y pues por qué desde el principio estuvimos hablando de datos, ¿no? Y fue una de las cosas que definí primero. Y bueno, dijimos que también esta es una de las cosas por las que empezamos, ¿no? Hay distintos tipos de datos y es importante que sepamos con qué estamos trabajando, porque dependiendo de eso, pues es el tipo de herramientas que vamos a utilizar. Entonces, dijimos que pues hay datos de corte transversal, hay series de tiempo y también hay pues otros datos un poco más complejos que son una combinación de las dos cosas, ¿no? O sea, en el corte transversal tenemos información para un punto en el tiempo, para varios sujetos. Aquí dice el ejemplo recién visto porque esta es tal cual la diapositiva que les mostré el día que tuvimos esta clase. Denme un segundo, voy a empezar a grabar la sesión. Ok. El otro tipo de datos, pues son justamente las series de tiempo, que es lo que vamos a ver ahora, que es cuando tenemos información para varios periodos de tiempo para un solo sujeto. Estos periodos de tiempo pues pueden ser años, pueden ser meses, pueden ser horas, pueden ser días, ¿no? Dependiendo pues cómo se recolectaron los datos y también seguramente las variables que están analizando. Y también acuérdense que cuando digo un solo sujeto, pues eso puede ser una empresa, un país, una persona, interprétenlo así ampliamente, ¿no? Porque a veces sujeto, pues se imaginan una persona y pues en este caso no, o sea, interprétenlo ampliamente. Pero la característica más importante es que por ejemplo, México, el país México, ese podría ser nuestro sujeto, y tenemos información para varios periodos. También a lo mejor, pues la entidad, ¿no? Estamos hablando de Baja California Sur y tenemos información para a lo largo del tiempo, ¿no? Para los últimos 10 años. Esos serían ejemplos de series de tiempo típicas. Y digo que es muy probable que este tipo de información la hayan estado utilizando para otras clases, porque es muy común que les pidan investigar cosas como ¿cuál ha sido el PIB de México en los últimos 15 años? O ¿cuál ha sido la balanza comercial de México? Lo mismo, ¿no? O imagina que estos son las ventas de una empresa, o bueno, pueden ser datos reales, ¿no? Estas son las ventas de tal empresa en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, pues casi lo primero que hacemos pues es una gráfica. Pero estos pues son como digo, ejemplos típicos de series de tiempo. Y la última pues es una combinación de las dos cosas donde tienes información de varios sujetos para varios periodos de tiempo, y por eso digo que pues es un poco más compleja y necesitamos otras maneras como de agregar la información, ¿no?
Nosotros en estadística descriptiva, pues lo que estamos tratando de hacer en realidad formalmente es representar la distribución de las variables. Pero bueno, hemos utilizado también otras formas de decir eso y no sé, cuando decimos estamos tratando de resumir las características más importantes del comportamiento de una variable, pues eso es básicamente explicar un poco más a qué nos referimos con mostrar cómo es la distribución de una variable. Entonces, es equivalente, ¿no? Prácticamente todo el curso nos concentramos en cortes transversales, y ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito de las series de tiempo, que como digo, pues seguramente ya ustedes saben perfectamente cómo graficarlas, porque además con lo que hemos visto para los cortes transversales, pueden hacer fácilmente una gráfica de series de tiempo. No hay espacio en este curso para hablar más de series de tiempo. Las series de tiempo requieren, o sea, ya como un análisis más formal de series de tiempo. Pues en el caso de la licenciatura en economía es todo un semestre, ¿no? Solamente de series de tiempo. Entonces, incluso la primera parte que es así como más gráfica, justamente, ya un análisis como más especializado, pues requiere más elementos. Entonces, no hay tiempo como para meternos mucho en un análisis más profundo, pero sin duda podemos pues tratar de ver cuáles son los elementos que distinguen a las series de tiempo y la forma típica de graficarla que no les va a parecer ajena, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que les ponía de cómo se ve una serie de tiempo. Aquí son datos del Banco de México y tenemos la serie de tipo de cambio peso-dólar. No sé, a lo mejor también es una serie que en algún momento les han pedido graficar o que les han pedido analizar para alguna de sus clases. Pero bueno, este es un ejemplo típico de series de tiempo. Estos son datos diarios, entonces aquí el periodo de tiempo son días. Tenemos para cada día desde el 1 de enero de 2020. Obviamente hay datos súper actualizados hasta el día de ayer, creo, si no me equivoco, podemos consultarlos en la página del Banco de México. Y como han visto, ahora muchas de estas páginas, de hecho, ya no solo nos muestran los datos, sino que también ya nos muestran muchas gráficas, ¿no? Y en especial, cuando tenemos series de tiempo de este tipo, ya muchas páginas automáticamente ahí nos ponen gráficas, y hasta podemos nosotros ahí jugar un poco con ajustar, decir quiero 2 años más, no quiero estos años, ya que son pues cada vez como más bonitas, ¿no? Para poder hacer con las mismas herramientas de los sitios las gráficas que nos interesan. Pero bueno, en el último de los casos, pues siempre páginas así como Banco de México, pues siempre vas a poder descargar también los datos y ya después hacer tú el análisis que quieras. Y si los descargas y los pones, creo que Banco de México justamente los descarga en Excel la mayoría de las veces, entonces se va a ver algo muy parecido, ¿no? ¿Cómo representamos una serie de tiempo justamente como esa? El tipo de cambio, ¿no? Tenemos información, o sea, es pesos por dólar, y tenemos información día a día. Bueno, si ustedes se meten aquí a las ligas que están aquí, si buscan también en Google, así si ponen Banxico, tipo de cambio, ¿no? Así algunas palabras claves, o incluso si se meten a la página de Banxico, www.banxico.org.mx, y ahí curiosean un poco, hay una sección de estadísticas y estoy segura de que van a llegar fácilmente. Ya además pues no sé, bueno, espero justo que una de las cosas que han
que han aprendido en esta clase es como a esto, ¿no? Encontrar más fácilmente. Hay páginas que son más complicadas, pero bueno, justo la del Banco de México creo que no es para nada complicada, es muy obvio, tienen ahí muy claro dónde está la sección de estadísticas. Entonces, sí, seguro pueden encontrar esto fácilmente. No la actualicé, pero si alguien quiere, ahorita podemos rápidamente ver cómo está en este momento. Pero bueno, estos son, o sea, aquí pues es un ejemplo, ¿no? Es una sección de la serie de tiempo, pero en realidad podemos encontrar información al menos desde 1992. Es posible que haya información más atrás, no sé si en algún otro lado de la página o aquí mismo, ahora no recuerdo, pero bueno, tenemos información al menos desde 1992 y pues la forma típica de representarlo es, aquí tenemos en el eje vertical, o sea, en el eje horizontal, igual estoy diciendo cosas que son muy fáciles para ustedes, pero bueno, si son muy fáciles, qué bueno, está muy bien, porque justo lo dejé para el final porque es una de las cosas que en todo caso pues es nada más como para unirlo, ¿no? Digamos, a lo que estuvimos haciendo, porque pues al final también es una herramienta de la estadística descriptiva, entonces pues para que vean cómo, pues, bueno, o qué papel tiene, ¿no? Dentro de cómo estuvo organizado el curso, ¿no? Entonces, bueno, en el eje horizontal tienen el tiempo, así se grafican normalmente las series de tiempo, siempre. Como digo, pues pueden ser años, pueden ser días, lo que sea. Aquí esta información, pues es información diaria, pero pues como aquí está desde 1992, pues nada más vemos los años, porque si no, pues estaría todo así súper lleno, ¿no? Y luego en el eje vertical, pues ya tenemos la serie, la forma en la que está medida la serie, o sea, tenemos ya la variable como tal, que en este caso es el tipo de cambio, y como dice aquí, está medido en pesos por dólar, ¿no? Entonces, más o menos ahorita el tipo de cambio sigue en estos niveles, ¿no? Ahí, algunos días, recientemente ha estado un poco por encima de 20 pesos, ¿no? Por dólar. De pronto sube, de pronto baja, ¿no? Más o menos así ha estado. Y bueno, si ven, por ejemplo, en el 92, o sea que ya fue hace muchísimo tiempo, igual ustedes no habían nacido en esos momentos, no sé, la mayoría no, pues estaba alrededor de 3 pesos, ¿no? Pero bueno, aquí pues, como digo, tal cual ya nos va mostrando el valor que toma la variable, pues en cada periodo. Aquí el eje vertical está del lado derecho. Esta es una captura de pantalla tal cual de la herramienta para graficar que tiene el sitio de Banco de México. Entonces, ponen el eje vertical del lado derecho. Lo más común, ustedes saben, es que esté del lado izquierdo, pero eso no cambia nada, ¿no? O sea, puede estar del lado derecho o izquierdo. Aquí lo que les decía es que cuando estamos usando la herramienta, pues pueden decirle, solo quiero datos del último año. Entonces le pican ahí y acota automáticamente la gráfica solo a lo que ha sucedido en el último año, que en este caso sería desde fines de 2020, ¿no? Hasta ahora, bueno, no fines, octubre. Y también pueden mover estas bandas. Bueno, ya, igual estoy explicando ya cosas muy, muy obvias para ustedes que están ya muy acostumbrados a todo esto. Pero bueno, si ustedes quisieran hacer esta gráfica en Excel, pues lo único que tienen que hacer es descargar la serie como tal, les va a quedar una cosa así, y a ver, alguien que no sepa cómo se haría esta gráfica en Excel, o todos podrían hacer esta gráfica en Excel. Pues nomás sería seleccionar los datos e irse a los gráficos, ¿no? Dinámicos. Exacto, insertar, o sea, lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? Insertar gráfica, y en este caso, pues lo único que cambia quizá, pues es el
el tipo de gráfica, ¿no? Que sería, les voy a decir cómo viene en mi menú, insertar gráfico y líneas, ¿no? Esa sería la opción. Hemos estado usando barras, hemos estado usando el histograma, cajas y bigotes, las de dispersión, ¿no? Hemos estado usando otras opciones. Para esto, la opción sería líneas, ¿no? O sea, las series de tiempo, pues siempre se grafican con una línea. Entonces, eso es todo. O sea, como dice su compañero, nada más tienen que seleccionar las observaciones y bueno, esto o sea, si seleccionan todo, por ejemplo, esto, si lo seleccionamos así tal cual como está, con todo y el título, Excel va a entender que esta es la variable y que esto es lo que iría en el eje X. Pero si no, ustedes saben que es muy sencillo de indicarle que esto que está aquí, esta variable que está aquí, es la que debe ir en el eje X. Y con eso, pues ya les va a quedar algo muy, muy parecido. O sea, hecho en Excel, obviamente no se ve exactamente igual, pero pues ya les queda algo muy parecido, ¿no? ¿A alguien algo de lo que acabo de decir le suena raro? ¿O todos súper familiarizados con las gráficas de líneas en el tiempo? ¿Todo bien? Bueno, voy a utilizar esta gráfica para mostrar dos características que normalmente, pues en las que normalmente ponemos atención cuando tenemos series de tiempo. Una es la tendencia, ¿no? ¿Alguien cree que esta variable muestra alguna tendencia? Y normalmente hablamos de tendencia creciente o decreciente. ¿Alguien ve algo de eso aquí? ¿Saben a qué me refiero? Sí, ¿no? La tendencia va al aumento del tipo de cambio. Exactamente. Entonces, la tendencia es simplemente si esta línea que representa el comportamiento de la variable a lo largo del tiempo, pues va justamente hacia arriba, como dice su compañero, o hacia abajo. O sea, hay variables, ahorita de hecho les voy a enseñar otro ejemplo, hay variables que en lugar de ir hacia arriba van hacia abajo, ¿no? Entonces, en este caso, pues el tipo de cambio tiene una clara tendencia creciente, ¿no? Y este tipo de análisis, pues sería así como de las cosas más básicas que uno puede decir, y seguramente pues es el tipo de análisis que igual han hecho en otros de sus clases, ¿no? Entonces, eso es uno. Y luego lo otro, a ver, alguien que vea alguna otra cosa, porque dije ahorita, hay normalmente al menos dos características de las series de tiempo. Entonces, una es esto, ¿no? La tendencia. Es muy común que las series de tiempo tengan una tendencia súper común. ¿Y alguien ve alguna otra cosa aquí en esta línea que podría ser también una característica de las series de tiempo? ¿Qué más ven en esa gráfica? Que va Ay, ya se me fue la palabra. Pueden decirlo así con términos, yo voy a usar términos así súper, no estadísticos, o sea, pueden decirlo con sus palabras, así, sin problema. ¿Qué más ven en esa línea naranja? Podemos ver cómo en el paso de los años ha ido aumentando el tipo de cambio. Esa es la tendencia, ¿no? O sea, sí, exacto, eso está muy bien, o sea, es otra forma de explicar lo que acabamos de decir, ¿no? Muchas series aumentan, otras disminuyen a lo largo del tiempo, y esa es la tendencia. Algo más que vean, además de ese comportamiento claramente creciente. ¿No? ¿Nadie? Vemos piquitos, ¿no? Por eso dije, voy a utilizar una palabra, no nada sofisticada.
vemos piquitos, o sea, sí hay una tendencia creciente, pero vemos muchos piquitos. Hay veces que esos piquitos se dan en determinado momento, ¿no? Por ejemplo, en una serie como el desempleo, que ahora justo salieron algunos datos, también a lo mejor, sobre todo si analizan ciertos periodos, pues van a ver una tendencia, pero muchas veces en las series de tiempo se ven piquitos, o sea, cuando los piquitos nos interesan, es cuando esos piquitos tienen un comportamiento sistemático, es decir, se repiten, ¿no? O sea, el piquito se repite, es como si fueran ciclos, y el piquito las puntitas hacia arriba siempre se dan en los mismos momentos, cada ciclo. Entonces, por ejemplo, la serie de desempleo, pues es muy común que haya ciertos meses del año en los que hay picos, ¿no? Ya sean hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, pues uno podría pensar a lo mejor en diciembre, pues igual es un momento en el que se puede ver un piquito hacia abajo y así, ¿no? Un ejemplo muy típico que se pone también es, voy a usar así el ejemplo más típico del libro, casi, pero bueno, es que creo que ejemplifica muy bien esto. Imagínense una empresa, un negocio que vende, pues no sé, trajes de baño, ¿no? O cosas así de playa. Pues obviamente sus ventas a lo largo del año pues van a, o sea, por ejemplo, ahorita que ya medio empieza a hacer, bueno, ya iba a decir, medio empieza a hacer frío y no, que, o sea, es imposible decir todavía eso, pero bueno, digamos que medio empieza a dejar de hacer calor y de aquí en adelante tenemos la esperanza, o al menos yo, de que ya va a dejar de hacer calor por completo y empezar a refrescar un poco. Entonces, no sé, aquí aquí yo sé que nosotros de todas maneras hay mucho turismo, ¿no? Aquí en temporada de invierno, pero bueno, digamos que en general, pues son productos que las personas que vivimos aquí, pues pues reducirían nuestro consumo, porque a lo mejor en invierno, pues preferimos hacer otras cosas, ¿no? O en los lugares donde llueve, pues una empresa que vende botas de lluvia, por ejemplo en la Ciudad de México, que conozco muy bien, en la Ciudad de México pues sabemos que el verano es así súper lluvioso, ¿no? Entonces pues estos productos relacionados con las lluvias, pues su consumo aumenta seguro notoriamente en el verano y también se reduce notoriamente durante el invierno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aunque haya una tendencia, o además de haber una tendencia, es muy común ver este tipo de comportamiento, o sea, como les digo, que en ciertos meses, por ejemplo, en estos casos que mencioné, que en ciertos meses tenga un comportamiento específico. Y esto se llama estacionalidad, ¿no? O sea, está asociado a las estaciones. Y es otra característica muy común de las series de tiempo. Puede ser que estos piquitos sean completamente aleatorios también, pero en muchas series de tiempo sí se da que se repiten a lo largo de momentos específicos del año. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Se entendieron los ejemplos que puse? Sí. Ok. Entonces, bueno, acá hay más ejemplos. Por ejemplo, este es el INPC, que estuvimos hablando del INPC y vamos a seguir hablando un poquito. Entonces, esta es la forma en la que se ve el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y bueno, en específico, aquí es lo que está, más que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, aquí lo que está es la inflación, ¿no?
o sea, los cambios en el INPC. Aquí vean siempre, como yo siempre les insisto, ¿no? O sea, que los títulos sean claros, que la fuente, no sé qué, ¿no? O sea, yo no hice esta gráfica, pero cuando ustedes hacen la gráfica, de todas maneras, pues ya automáticamente les aparece el título, etcétera, ¿no? Yo aquí pues agregué, por ejemplo, esto de la fuente, pero pues acuérdense que siempre es muy importante para que cualquiera que vea la gráfica pues entienda, ¿no? Sin mucho problema. Entonces aquí está la inflación, aquí se ven pues estos periodos horribles de los 80s que fueron con unas inflaciones tremendas. O sea, vean la escala, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, este pico pues es una inflación de más del 150%. O sea, yo creo que ustedes difícilmente se imaginan, ¿no? Ya ver cifras de este tipo, porque, bueno, ustedes son más como esta generación, ¿no? Que les ha tocado ver esto. Obviamente, si hacemos nosotros, si en lugar de pedirle ¿cómo? Ahí fue cuando le quitaron los ceros al peso. Esto fue acá, eso fue en el 94. Ah, ok. Que bueno, es un cambio de forma. En realidad la inflación pues sigue siendo la inflación, ¿no? Pero eso ocurrió por acá. Obviamente, si ustedes en lugar de graficar desde acá, grafican, por ejemplo, desde el 2000, aquí se ve como casi plano porque por la escala, ¿no? Porque la escala crece muchísimo cuando incluimos estos años que fueron horribles, ¿no? Hiperinflacionarios. Si ustedes ya nada más se concentran, y sobre todo en los años más recientes, pues no tampoco crean que se va a ver así planito, pero bueno, de hecho pueden hacer el ejercicio, pero bueno, cuando incluimos estos años de los 80, pues en comparación, pues vean, ¿no? Ya estas últimas décadas han sido de muchísima estabilidad en términos relativos. Aún así, pues no tenemos el comportamiento de otros países en los que prácticamente no hay inflación, pero definitivamente ya no estamos en esta situación, ¿no? Bueno, entonces, pues este es como otro ejemplo de una serie de tiempo, esta misma gráfica. Luego tenemos, esta es del INEGI, y lo mismo INEGI ya también tiene muchas herramientas, ya lo han visto, ¿no? Tiene muchas herramientas de este tipo. Entonces, aquí están los periodos, y aquí está la medida como tal. Entonces, este es el indicador de confianza empresarial de las manufacturas, ¿no? Entonces, a propósito, no por flojera, a propósito no actualicé algunos indicadores, en especial ahorita que llegue a lo del deflactor, para que puedan hacer un ejercicio con los datos más actualizados para el jueves. Pero bueno, este es indicador de confianza empresarial de las manufacturas, y creo que también ya lo había usado en algún momento. Es un indicador ahí bastante importante. Aquí hay términos, por ejemplo, esto de serie desestacionalizada. O sea, nosotros no vamos a ver cómo desestacionalizar, pero un poco ya con lo que les dije, que hay series que tienen periodos estacionales muy claros. Esta es una serie en la que podría haber un periodo estacional muy claro. Entonces, cuando se desestacionaliza la serie, lo que se hace, repito, no vamos a ver cómo, pero digamos que a grandes rasgos lo que se hace es que se quita ese efecto estacional, ¿no? Como para ver el comportamiento, pues más allá de lo que sucede en ciertos, o sea, como el comportamiento general, más allá de que en ciertos meses del año pues pueda tener piquitos hacia arriba o piquitos hacia abajo, ¿no? Entonces, siempre que vean en INEGI, de hecho van a ver muchas que dicen serie desestacionalizada, pues significa eso, se quita ese efecto, ¿no? Para que entonces nos podamos concentrar en la tendencia, ¿no? De hecho, aquí realmente pues la línea, ¿no? Es en la que nos tendríamos que concentrar para ver la tendencia. Ahora vean cómo también les dije, hay muchas series de tiempo que tienen una tendencia claramente creciente o claramente decreciente,
Pero bueno, también pasa esto, ¿no? Sobre todo, a lo mejor si analizamos ciertos periodos en específico, pues sí podríamos ver una tendencia, pero ya cuando lo ves a lo largo de varios periodos, no, o sea, tampoco es que a fuerzas tenga que haber tendencia, ¿no? Y lo mismo, no todas las series tienen este patrón estacional, ¿no? Solamente algunas. Pero cuando lo tienen, pues algo que se hace mucho es desestacionalizar la serie, o sea, quitar ese efecto, digamos, para poder analizar pues la tendencia sin sin esa parte, sin ese comportamiento ahí sistemático o sea, como para concentrarnos en la tendencia como tal, ¿no? Y esto es ya el último, o sea, podría ponerles miles de ejemplos, obviamente hay muchísimos ejemplos de series de tiempo, como digo, creo que en otras clases han visto varios más, en las noticias, no sé, hay muchísimos ejemplos. No vamos a ver más. Este es el último que les voy a poner y lo voy a usar ya como para pretexto para hablar de lo del deflactor. Van a hacer un pequeño ejercicio para el jueves, para que practiquen un poco, pero bueno, realmente como les decía, pues esta clase pues es más bien breve porque pues asumo que pues son gráficas con las que están mucho más familiarizados. Ahorita que decía su compañero, pues sí, es lo mismo, ¿no? En Excel, insertar gráfico, sí, exactamente. Ahora, si alguien tiene dudas, tampoco se queden con las dudas, ¿no? Porque pues parte del objetivo de este curso es que no les queden ya dudas de cómo hacer, al menos estas gráficas que son las más sí, las esenciales, que nadie tenga dudas sobre cómo hacer las gráficas esenciales en Excel. Pero bueno, este es un ejemplo más de demanda agregada. Este también es de Banco de México. Y bueno, aquí dice que está desestacionalizada. Eso ya saben a qué me refiero. Nuevamente, no vamos a ver cómo desestacionalizar, pero al menos cuando vean eso, pues ya tienen una idea de qué se trata. Tampoco es tan difícil de desestacionalizar. Maestra, Sí. disculpa, le interrumpa. Simplemente es como que le seleccionan los meses que ahí son como que, por ejemplo, equilibrados, ¿no? Que no hay una estación en sí, ¿no? O porque es lo que estoy viendo, que nada más seleccionan 3, 4 meses, dependiendo. Tú dices por lo que es. No. Desestacionalizar no es quitar información para esos periodos. Qué bueno que hiciste la observación, gracias. No es quitar las observaciones para los periodos en los que ocurre eso. A ver, voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Creo que tú lo dices porque aquí en el eje vertical, ya es la segunda vez que me equivoco, ¿verdad? En el eje horizontal, ves solo algunos, por ejemplo, aquí julio, septiembre de 2015, enero. Estos datos son trimestrales. Esta serie de tiempo es trimestral. Entonces, por eso es así, ¿no? Enero, marzo 2016, julio, septiembre de 2016. Y dice su compañero, aquí falta el dato, ¿no? De octubre, diciembre. ¿Lo quitaron por este asunto de la estacionalidad? No es que lo hayamos quitado. Lo que pasa es que para que se vean más claramente los títulos de las etiquetas del eje horizontal, se omiten algunos. O sea, finalmente, este dato que está aquí, con estos datos que se muestran es suficiente para que, o sea, si tú sabes que este dato de aquí es el de julio-septiembre de 2015 y este dato que está acá es el de enero-marzo de 2016 y por lo tanto, este que está aquí es el de octubre, diciembre de 2015. O sea, no es que falte, nada más se omiten algunos etiquetas para que quepan mejor. Eso es muy, muy común porque les decía, imagínense aquí, o sea, tienen información diaria. Si quieres poner
aquí en el eje horizontal día por día, pues esto te va a quedar, o sea, no se va a entender nada, va a quedar todo encimado. Entonces, por ejemplo, aquí lo que sucede es que son tantos años que más bien solo ponemos la etiqueta para algunos de los años. Pero no, al desestacionalizar lo que hacemos nosotros es descomponer una serie de tiempo en sus partes. Una parte es la tendencia, otra parte es este asunto de la estacionalidad, que como les digo, no todas las series tienen todos los componentes, pero pensemos, ¿no? Que si los tiene todos, pues una sería la tendencia, otro sería la estacionalidad y otro es un componente aleatorio. Entonces, hay muchas formas de descomponer una serie en sus partes y básicamente para dibujar la serie desestacionalizada, o sea, ustedes al desestacionalizar pues van a producir otra serie de tiempo, o sea, otros datos aquí, que son los que finalmente grafican, en los que están restando ese componente estacional. Y por lo tanto, una vez que nosotros restamos el componente estacional, pues ya nos podemos concentrar con más facilidad en lo que ocurre con la tendencia, ¿no? Que es algo que normalmente interesa mucho en las series. Entonces, no, al desestacionalizar, no eliminamos información. Lo que hacemos es eliminar esa parte estacional, si lo quieren ver así. La restamos. Y entonces eso nos permite concentrarnos en la otra característica importante de las series de tiempo, que es la tendencia. Pero gracias por la pregunta. Sí. Entonces nos estamos enfocando en solo la tendencia. En este caso que Banxico nos está dando la serie desestacionalizada, por eso no se ve tan suavecita, ¿no? No hay pico, no hay piquitos. También porque es una serie trimestral, pero sí. O sea, por eso ya esta, así nos la dan. Normalmente en estas páginas ustedes pueden buscarla sin desestacionalizar y desestacionalizada, ¿no? Entonces depende, pues, el análisis que quieran hacer. O sea, puede ser útil ya tenerla desestacionalizada, ¿no? Y esto es solo, como repito, es para que tengan una idea, ¿no? Porque pues no lo vamos a ver, nuevamente no es tan complicado, pero también pues requiere como otras herramientas, ¿no? Entonces, pero es para que cuando vean esto, pues no se saquen de onda y digan, ay, pues en algún momento sí vimos series de tiempo y nunca nadie mencionó nada de esto de la estacionalidad, pues que al menos tengan alguna idea de por dónde va el asunto. La otra parte en la que quiero llamar su atención es esto que dice aquí, ¿no? O sea, yo esta gráfica tampoco la hice, ya la tomé así tal cual, ¿no? Entonces esto también es algo, primero es muy común que lo vayan a encontrar, pero también cuando ustedes grafiquen este tipo de series o cuando trabajen con este tipo de series, también es importante que esta parte sí que la sepan hacer. Esto sí les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿no? Es nada más una diapositiva más, no es muy complicado, es lo último que vamos a ver. Esto sí quiero que lo sepan hacer, porque es muy importante. Entonces, ya sea para que cuando lo vean, entiendan de qué va la cosa, pero también para que cuando ustedes trabajen con series de tiempo de este tipo, puedan hacerlo. Entonces, bueno, aquí dice que esta es la demanda agregada en pesos constantes de 2013. ¿Alguien sabe? ¿Alguien que quiera, antes de que yo mencione algo, alguien tiene alguna idea de por qué ponen esto? Pesos constantes de 2013. Seguramente lo habían visto. ¿Pero alguien tiene una idea de qué se trata? ¿No es cuando se basan en los precios base de un año sin considerar inflación ni otros parámetros? Exactamente. Exactamente, tiene que ver con eso que dice su compañero. Entonces, cuando nosotros analizamos información, series de tiempo que se expresan en unidades monetarias,
a veces nos interesa, y de hecho es muy común que nos interese, no solo graficar la serie como tal, sino también poder expresar esa variable en términos constantes. De hecho, en economía pues utilizan mucho estas dos expresiones esto es súper común verlo desde notas periodísticas así súper sencillas hasta documentos científicos, etcétera, ¿no? Normalmente cuando hacemos esto que dice su compañero, y aquí dice pesos constantes, pero muchas veces decimos que le llamamos a esta variable, o decimos que está en términos reales, mientras que la otra, la variable original, que ahorita vamos a ver cómo se hace esto, de pasarlo a pesos constantes, decimos que está en términos nominales. Entonces, pues les digo, es muy común escuchar que en términos reales los ingresos del gobierno aumentaron 2%, o las ganancias del sector turístico en Baja California Sur durante la pandemia se redujeron en 5% en términos reales. Cuando escuchan términos como, o sea, cosas como estas que estoy diciendo, es porque están expresando las variables, las series, en pesos constantes. Y ahorita vamos a ver por qué se hace. Entonces, para poder hacerlo necesitamos construir un deflactor. Y el deflactor se construye con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, porque el Índice Nacional de Precios al Consumidor es el que, acuérdense, refleja cómo han cambiado los precios. Y ahorita vamos a ver así. Es un ejemplo muy sencillo, pero creo que normalmente funciona, ¿no? Para que, pues como para dar a entender la idea principal. Vamos a utilizar datos ahorita les dije que se puede utilizar pues para esto, demanda agregada, ventas, importaciones, cualquier serie que se mida en unidades monetarias, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo con el salario mínimo porque ahí queda muy claro. Y esto es lo que les dije que no lo actualicé porque quiero que ustedes hagan el ejercicio para 2021. Ustedes saben que el salario mínimo pues se ajusta, ¿no? Un poco cada año. Durante mucho tiempo, hasta que empezó este sexenio, pues se ajustó muy poquito y ahorita vamos a ver muy poquito justo qué significa, a qué me refiero. Entonces, en el 1 de diciembre de 2017, el salario mínimo diario era de 88.36 pesos, ¿no? Decimos que esto se hace con variables que están en unidades monetarias, series de tiempo que estén en unidades monetarias. Y para enero de 2020, el salario mínimo había aumentado a 128.41 pesos. Entonces, ¿cuánto se incrementó el salario mínimo entre esa es una pregunta típica, ¿no? Que cualquiera sería, bueno, y entonces, pues, ¿cuánto se incrementó? Bueno, todos sabemos calcular el cambio porcentual, y bueno, si lo hacen, si quieren, ahí con su calculadora, pero esto es lo que tendrían que hacer, pues lo que les va a salir es que se incrementó 45%. Pregunta, ¿esto significa que entonces el poder adquisitivo, o sea, 45% es muchísimo, ¿no? Es realmente muchísimo. Esto significa que fue una promesa de campaña de López Obrador, ¿no? Que iba a aumentar el salario mínimo de manera sustancial. Entonces, eso significa que el poder adquisitivo se incrementó 45% en 2 años. Y fíjense cómo cuando hablo de poder adquisitivo, lo que estoy preguntando es la capacidad de compra de una persona que gana el salario mínimo se incrementó en 45%. La respuesta pues tiene un poco que ver o más bien mucho, todo que ver con lo que decía su compañero. No, porque durante todos, o sea, si no hubiera habido inflación,
Entonces sí, el poder adquisitivo podríamos decir que se incrementó 45%. Pero como hay inflación, es decir, como ha habido aumentos generalizados en los precios, entonces no es cierto que el poder adquisitivo se haya incrementado 45%. Para ver cuánto se incrementó la capacidad de compra del salario, pues tengo que considerar que los precios en ese periodo también han aumentado. O sea, tengo que considerar que también ha habido inflación. Entonces, ¿cómo puedo considerar eso? Bueno, yo sé que el INPC refleja lo que ha pasado con los precios. Entonces, el INPC, pues yo tengo información para cada mes. Entonces, en específico, el de aquí son estos 2 meses los que me interesan. El INPC para diciembre de 2017 es 98.273, si quieren redondearlo. Y para enero de 2020, 106.447. Entonces, si yo quiero construir un deflactor, es decir, algo que me permita descontar el efecto del incremento generalizado de los precios para realmente analizar cuánto ha cambiado la capacidad de compra de una persona que gana el salario mínimo en México, es súper sencillo. O sea, lo único que tengo que hacer es, el deflactor es un cociente entre el INPC de los 2 periodos que me interesan. O sea, si quiero un deflactor que me permita expresar las unidades monetarias que están en pesos, digamos, de diciembre de 2017, las quiero convertir a pesos de enero de 2020, ¿no? Porque un peso de diciembre de 2017 no compra lo mismo que compraba en ese momento ahora en enero de 2020, ¿no? Entonces, este deflactor, pues lo que me va a permitir ajustar por eso. Y en ese caso, lo único que hago, pues, es un cociente de los 2 índices. Y entonces, ahora sí, si quiero expresar el salario mínimo diario vigente, el 1 de diciembre de 2017, en pesos de enero de 2020, multiplico el salario mínimo que había en diciembre de 2017, 88.36 pesos, por el deflactor que construí de esta manera, ¿no? Por 108. Entonces, este 95.40, o sea, también lo podría hacer a la inversa, o sea, también podría expresar, depende de cuál sea mi periodo base. Aquí estoy trayendo a pesos de enero de 2020 el salario de diciembre de 2017. También lo podría hacer al revés, llevar el salario de enero de 2020 a pesos de diciembre de 2017, ¿no? Cualquiera de las 2 cosas es válida. Y si lo hago, pues lo que me queda es que el salario mínimo que existía en diciembre de 2017, pues equivale a 95.43 pesos de enero de 2020. Y entonces ahora sí ya puedo calcular el cambio real en el salario. ¿Y a qué me refiero con el cambio real? Bueno, una vez descontado el efecto de la inflación, ¿cuánto realmente se incrementó? En este caso lo resumimos con este concepto de poder adquisitivo. ¿Cuánto realmente se incrementó en este periodo? Pues el incremento se vuelve a calcular de la misma manera, pero ahora fíjense cómo utilizo ya el salario, o sea, ya ahora los 2 datos los pasé a pesos de enero de 2020. Y entonces, ahora sí puedo decir que el salario real se incrementó en este periodo 34.6%, que sigue siendo muchísimo. O sea, si ustedes revisan qué pasó con el salario mínimo o sea, este sí es definitivamente un punto a favor del gobierno actual. O sea, al menos en esa parte sí cumplieron con su promesa. Si ven lo que pasó de todas maneras, estamos muy lejos de tener el poder adquisitivo del que existía hace 40 años, ¿no? Pero bueno, en años más recientes, en periodos más recientes, pues había tenido una pérdida de valor muy importante. Es decir, en términos reales, pues el salario mínimo estaba perdiendo valor. Los incrementos que se daban
en términos nominales, no eran suficientes para compensar la inflación. Entonces, si no eran suficientes para compensar la inflación, pues eso quiere decir que en términos reales, pues estaba en realidad disminuyendo el salario real. Entonces, por eso es muy importante. Ahora ya no, o sea, ahora en términos reales, o sea, no es ese 45% que teníamos al principio, porque ha habido inflación en este periodo, pero de todas maneras es un incremento bastante importante. ¿Y por qué es importante conocer la tendencia, digamos, de estas series en términos reales o en pesos constantes? Bueno, imagínense que están, no sé, piénsenlo en términos de quieren hacer una inversión y entonces están analizando pues cómo han sido, cómo se ha comportado cierto sector que les interesa, ¿no? Si solo analizan los ingresos, por ejemplo, en el sector en términos corrientes o en términos nominales, algo que sucede mucho es que pues podríamos ver, por ejemplo, el salario mínimo tal cual, ¿no? O sea, si nosotros solamente analizamos lo que ha pasado en términos nominales, pues vamos a ver una tendencia creciente. Pero al momento en el que decimos, bueno, pero en ese mismo tiempo ha habido inflación, ¿no? Entonces, ¿cuánto realmente se ha incrementado el salario en términos reales? Lo mismo sucedería con los ingresos de un sector de interés. O sea, puede ser que al graficarlo, ¿no? Primero veamos una cosa así, pero cuando lo expresamos en términos constantes, en pesos constantes, es decir, cuando consideramos pues la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, pues entonces puede ser que esta tendencia realmente no sea así. O sea, igual y es creciente, pero es mucho más moderada, ¿no? Entonces, normalmente, de hecho en economía es súper común que todas estas variables monetarias pues nos interese ver su comportamiento en términos reales, es decir, después de descontar el efecto de la inflación. Lo mismo, piensen que están trabajando en una empresa o en un negocio, o sea, no tiene que ser ni siquiera un negocio muy grande, y están analizando sus ventas, ¿no? Entonces, a lo mejor han tenido algunos aumentos, ¿no? Sobre todo si no sé, con algunas caídas por ahí, pero digamos que en promedio a lo mejor tienen una tendencia creciente. Pero realmente ustedes, para evaluar si es un buen negocio, pues no solo tienen que revisar qué es lo que ha pasado con los ingresos tal cual, así como entran a su cuenta, ¿no? Tienen que pensar en términos reales qué ha sucedido con esos ingresos. Porque, pues lo que decimos, al haber inflación, pues la moneda pierde poder adquisitivo. Entonces, realmente para evaluar, pues también en ese caso, que también les está yendo en su negocio, pues lo interesante es verlo en términos reales. Lo mismo para rendimientos, por ejemplo, de un portafolio de inversión, ¿no? Igual, no solamente qué rendimiento les da en términos nominales, ¿no? Porque lo mismo, ¿no? Si hay inflación, pues la moneda pierde poder adquisitivo. Entonces es muy importante poder también analizar qué pasa con estas variables, y estos pues justamente se hace con las series de tiempo, por eso lo menciono hasta ahora. Y la manera es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es utilizar el INPC para descontar ese efecto de la inflación. ¿Cómo lo estamos descontando? Pues al multiplicar por este deflactor, ¿no? Convertimos todas los valores de nuestra serie de tiempo para distintos periodos, lo estamos expresando en pesos de pues el periodo base. Bueno, y ya, esto es todo. Como digo, va a haber un ejercicio más. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el ejercicio, sobre lo que dije, o sobre por qué es importante? ¿Lo habían hecho? ¿Habían hecho este ejercicio? O sea, no sé, en otras clases
Quiero pensar que sí, pero no se han hecho estos ejercicios de deflactar. No, maestra. No, profe, la neta no. Bueno, si no lo han hecho, entonces ya se quedó grabado y por favor, hagan, o sea, véanlo una vez más. Es como, o sea, yo sé que a lo mejor ahorita lo pongo aquí y lo ves muy rápido, pero analícenlo con detalle, se van a dar cuenta que la forma en la que se hace es muy sencilla. Sobre todo lo que quiero, siempre les insisto en esto, ¿no? Es que piensen primero para qué lo estamos haciendo, o sea, por qué es importante que una serie que se expresa en unidades monetarias podamos también deflactarla, o sea, cuáles son las implicaciones que tiene, ¿no? Les trato de poner estos ejercicios de, pues, si tienen un portafolio de inversión y entonces están evaluando si hicieron una buena inversión o no, o tienen una empresa y están, o quieren invertir en un sector, porque pues de repente siento que son ejemplos en los que pues es aún más claro que si no hacen este ejercicio adicional, pues pueden irse con una idea bastante equivocada, ¿no? De lo que está sucediendo. O sea, acuérdense que hay inflación, los precios aumentan. O sea, como dije, ya no estamos en esta situación, pero estamos lejos de los países que tienen cero inflación. De hecho, las noticias estos últimos meses, pues es que ha habido aumentos que no habíamos visto, ¿no? Nos estamos poniendo nerviosos porque algo está pasando con la inflación. Entonces, dado que hay inflación, el poder adquisitivo de la moneda pues cambia. Con 100 pesos, hoy ya no compramos lo mismo que comprábamos hace un año, ¿no? Ustedes mismos lo saben. Entonces, pues de eso se trata, de que vamos a descontar ese efecto de la inflación para poder realmente entender, pues, por ejemplo, cuáles han sido los ingresos efectivos, ¿no? En cierto sector, o cuánto realmente véanlo hasta términos personales, ¿no? En el banco te están ofreciendo un pagaré con no sé cuántos rendimientos. Ah, sí, pero en términos reales, ¿cuánto te da? Difícilmente te van a ofrecer algo que logre al menos recuperar el efecto de la inflación. Entonces, las implicaciones que tiene esto son súper importantes. Este tema es adicional, pero lo meto porque me parece que es súper relevante que lo sepan hacer. A veces en otras materias nos perdemos, o sea, yo misma, ¿no? Acepto, cuando estoy dando otras materias, de pronto no tengo tiempo para ver estas cosas y digo, ay, pues se va a ver en alguna clase, pero a veces no lo ven, y es súper, súper, súper importante que sepan, primero entender cuando alguien les muestra algo así, pero ustedes mismos, ¿no? Que si están usando datos de ese tipo, pues que sepan de deflactar. Ale sabe hacer esto perfectamente. Entonces, tómense un momento para pensarlo, hagan su tarea, y si tienen dudas, pues con gusto las pueden platicar con Ale, pero acuérdense que a mí también en cualquier momento pues pueden escribirme y ahí vamos a estar al pendiente. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, que tengan bonita tarde. Maestra, igualmente. Chao. Gracias, igual.